estamos en otro programa de Haciendo Historia y hoy contamos con el profesor Francisco Gil, que es profesor de la Universidad de Almería, doctor en Historia, especializado en el siglo XVII y en temas como las dinámicas administrativas y la corrupción. Ha participado en numerosos proyectos de investigación y ha realizado instancias en la Escuela de Altos Estudios de las Ciencias Sociales de París, la Universidad Nova de Lisboa y la Universidad de Ámsterdam, entre otros. Ha participado igualmente en congresos especializados y publicado diversos artículos de investigación en revistas científicas, así como el libro La Junta de Vestir la Casa, de 1636 a 1643, Junta, Financiación de la Corte y Venalidad, fruto de su tesis doctoral. Muy buenas, Paco, un placer tenerte aquí. Un placer que me hayas invitado. Muchas gracias por abrir, ¿no?, esta posibilidad de hablar con otro público y de difundir un poco lo que hacemos. Y bueno, decirle al alumnado que es una verdadera suerte que podamos contar con vosotros y muchas gracias por ofrecerte. Bueno, empezamos con la primera pregunta. En el pasado tema vimos los grandes descubrimientos geográficos y me gustaría que me expusieses cómo funciona un astrolabio. Bueno, un astrolabio, esto ahora voy a sacar un cacharrito, ¿no?, para que lo veáis, pero esto forma parte, ¿no?, de algunas de los proyectos que llevamos, ¿no?, de temas de innovación docente de cara a, bueno, pues explicar la historia moderna de otra forma, ¿no?, con sus instrumentos y demás. Un astrolabio, que es más o menos, para que lo sepáis, es esto, ¿no?, con una barrita por aquí y tiene por detrás, ¿no?, una esfera que se mueve y se superpone a otros elementos. Es algo así como una calculadora de la época, ¿no?, un mini ordenador que permite saber una serie de cosas. Permite, por ejemplo, pues saber la hora, permite saber en qué punto estará una estrella en un momento dado a lo largo de la noche, o dónde estará el sol, a qué hora saldrá el sol, a qué hora se pondrá, y también, sobre todo, lo que permite saber es a qué latitud estamos, es decir, cuánto por encima o por debajo del ecuador nos encontramos. Y este era uno de los instrumentos de navegación más elementales y a la vez más complejos que se utilizaban, pues, para orientarse en todos esos grandes descubrimientos. El astrolabio no es que sea un invento precisamente nuevo, porque tenemos ya constancia de su uso, al menos, ¿no?, desde tiempos de época clásica de Grecia y Roma, pero en el siglo XVI es cuando su uso se difunde y se precisa, ¿no?, se vuelven instrumentos mucho más elaborados, mucho más precisos y de un uso mucho más frecuente, sobre todo en navegación, para poder hacer esos mapas y para, en definitiva, intentar no perderse, ¿no?, en esos mares tan oscuros para esta época. De acuerdo, si quieres pasamos a la segunda pregunta. Siempre estructuramos los temas con los 4 objetos de estudio de la historia, que es la política, la economía, la sociedad y la cultura. Y me gustaría seguir ese eje a lo largo de la entrevista. Y me gustaría, en primer lugar, que me contases cómo funciona el sistema polisinodial. Pues bien, el sistema polisinodial, aunque tenga un nombre un tanto extraño, es bastante fácil de entender. Es el antecesor o el abuelo, ¿no?, o tatarabuelo de los actuales ministerios, en cuyo caso en ese momento no estaban al mando o no estaban bajo una única persona, sino que se trataba de organismos colegiados. En ellos había varios consejeros, en unos 6, 10, 12, 15, ¿no?, un número variable de consejeros que eran especialistas, todos ellos en un tema, ¿no? Los consejos se distribuían bien por temática, por ejemplo, tenemos el Consejo de Hacienda o el Consejo de Guerra, o bien por territorio. Un consejo para Portugal, uno para Aragón, uno para Castilla, otro para Indias, claro, otro para Italia, en función de los intereses, ¿no?, de la monarquía. Se fueron creando consejos para abarcar toda esa carga burocrática que iba creciendo, y conforme lo fueron necesitando, fueron desarrollando nuevos consejos. Estos consejeros, ¿no?, estas personas, ¿no?, que estaban al lado del monarca, se especializaban y eran, pues, técnicos, ¿no? Cada uno conocía en profundidad el ámbito en el que trataba y su labor era, bueno, un poco recibir
toda aquella información que llegaba a la corte con destino al rey, que evidentemente ya no podía, ¿no? Leer todas las cartas que le llegaban ni podía firmar, ¿no? Todo directamente, sino que lo hacían estos consejeros que reunidos todos elaboraban, pues bueno, su opinión y pasaban su opinión a la recomendación del rey, ¿no? Entonces, una vez que un asunto era tratado por el consejo pertinente, pongamos por ejemplo un impuesto que se trataba en el Consejo de Hacienda, los consejeros daban su opinión y pasaban, ¿no? Eso al rey, que recibía por un lado las opciones que tenía y por otro lado la recomendación del Consejo de Hacienda. Esto hacía que los reyes pudiesen tomar decisiones basadas en el criterio de una serie de especialistas. Estamos hablando ya de gente técnica que sabe un poco en profundidad, ¿no? de qué se trata. Y este sistema es el que va a permitir que se gobierne, ¿no? por parte de una única persona, que al fin y al cabo es la que acaba firmando todo, gobierne un territorio y unos estados, ¿no? tan extensos como van a ser los que tiene la monarquía hispánica a lo largo de los siglos XVI, XVII y bueno, y casi durante también el siglo XVIII acaba funcionando este sistema. Bueno, durante varios temas he ido explicando el fuero, cosa que a los alumnos no se les mete en la cabeza, y hemos visto en este tema cómo Antonio Pérez se refugia en él. Me gustaría que hiciese hincapié en la importancia que tuvo en la época. Bueno, el fuero significa ley. Fuero no es otra cosa más que una ley, ¿no? Y aquí nos encontramos con un problema y es que suele chocar, ¿no? Desde una mentalidad actual que para cada país tenemos una ley, ¿no? Y la ley se aplica en todo el país. Bien, en esta época no era así. Cada territorio tenía una ley, aunque tuviese un soberano común. Es decir, el mismo rey lo era de varios territorios con varias leyes diferentes. Algo parecido, ¿no? a nuestra actual Unión Europea, donde cada país tiene sus propias leyes, aunque haya un marco común que englobe a todos ellos. ¿Qué pasa en estos casos? Bueno, pues que el rey tiene una serie de capacidades en unos territorios y en otros no. Es decir, la ley le permite establecer, por ejemplo, un tipo de impuesto en Castilla y ese mismo impuesto no lo puede establecer según las leyes de Aragón, ¿vale? Lo mismo va a pasar, por ejemplo, con la aplicación de justicia, que en Aragón va a ser mucho más restringida que en Castilla. Esto no es algo que sea, ¿no? único y exclusivo de la monarquía del siglo XVI. Esto es algo muy parecido a lo que le pasaba a los estados americanos durante la ley seca, que tuvieron que crear el FBI como un cuerpo que permitía aplicar, ¿no? una serie de leyes federales, es decir, por encima de los pequeños estados, para perseguir a esos delincuentes sin importar esas fronteras internas con diferentes leyes. Antonio Pérez precisamente hizo uso de estas diferencias entre territorios para refugiarse en Aragón. Y bueno, y Felipe II acabó utilizando al FBI de la época, entre comillas, ¿no? Que va a ser la Inquisición, que sí que tiene una capacidad por encima de esos fueros. Evidentemente, pues bueno, aquí empezamos ya, ¿no? casi con una novela policíaca del siglo XVI, pero un poco esa es la idea, ¿no? Que cada territorio tiene sus leyes y aunque todos comparten un monarca, el monarca siempre está obligado a respetar las leyes del territorio. Ya que hablamos de Antonio Pérez, ¿podría explicarnos qué es la llamada leyenda negra? Bueno, la leyenda negra es quizá uno de los grandes temas de debate en la sociedad en general, ¿no? Uno de los principales elementos que cuando veamos en prensa algo que tiene que ver con edad moderna, con la monarquía hispánica y demás, casi siempre va a aparecer ese término de ahí de leyenda negra. Este término se acuña, ¿no? por bastante tiempo después, no es un término del siglo XVI, sino que es un poquito posterior, para plantear la idea de que, bueno, pues de que hay una campaña de desprestigio de la monarquía hispánica por parte de sus enemigos, principalmente por parte de holandeses y de ingleses, que en este momento, pues bueno, son los grandes enemigos, ¿no? en los frentes de batalla de Europa,
de la monarquía hispánica. ¿Qué plantearían, ¿no? esta leyenda negra? Bueno, pues que los españoles han llegado a América saqueando y matando, que no producen nada, que son un país especialmente oscuro, inquisitorial, en el cual pues, la religión tiene muchísimo peso y por eso no se avanza, etcétera, ¿no? La realidad historiográfica es bastante más variada, ¿no? Sí que hay estos elementos de propaganda, lo mismo que hay elementos también por parte de la monarquía hispánica de propaganda positiva, ¿no? Y al final un poco nos movemos, ¿no? En una agua pues parecidas, ¿no? A las actuales con la política, en el cual pues cada uno trata de vender, ¿no? un discurso. El problema sigue siendo, ¿no? En cuanto a nuestro discurso, ¿no? actual se está refiriendo al pasado y realmente no está muy adecuado, ¿no? a los términos que se utilizaban en la época. Entonces, bueno, la leyenda negra se refiere más bien a esa persistencia o esa pervivencia de un discurso negativo contra España, contra la monarquía hispánica, que, bueno, pues sí, hay elementos, ¿no? que lo avalan, pero también es cierto que no es un caso único, ni muchísimo menos, ¿no? Los españoles también están haciendo propaganda contra holandeses e ingleses, tanto en ese momento como después, ¿no? Es quizá un arma habitual en la época. Bueno, hemos visto en clase, desde la promulgación de la pragmática sanción de Felipe II al memorial de Núñez Muley, y me gustaría que nos explicases cómo fue la rebelión de la Alpujarra en Almería y, para enlazar con la parte económica, que nos explicases qué supuso económicamente la expulsión de los moriscos por Felipe III en 1609. Bueno, la guerra de la Alpujarra es quizá uno de los grandes dramas de época moderna, ¿no? Es un caso que ya en la época, ¿no? resulta pues incluso chocante, puesto que bueno, el Reino de Granada había sido conquistado y los reyes católicos habían ofrecido, ¿no? en un primer momento a los musulmanes que allí habitaban el poder permanecer siendo musulmanes. Esto poco a poco, tras unas pequeñas rebeliones, que son las rebeliones mudéjares de principios del siglo XVI, va a cambiar, a una situación que va a cambiar y poco a poco la monarquía hispánica va a ir endureciendo las circunstancias de los moriscos. Primero los va a convertir forzosamente al catolicismo y poco después va a ir prohibiendo progresivamente muchos de los elementos culturales más identificadores de estas minorías. Le va a prohibir desde la lengua hasta que utilicen sus propios nombres, que celebren sus fiestas, que celebren, que bailen, que toquen su música, por supuesto, que coman, ¿no? Que tengan su propia receta. En definitiva, toda una serie de prohibiciones que no siempre van a ser asumidas por esta población. Y esto va a generar un enorme problema de integración, ¿no? Esos descendientes ya de musulmanes, nominalmente cristianos, pero no siempre cristianos, puesto que algunos de ellos, una buena parte de ellos, ¿no? van a seguir siendo musulmanes escondidos. Va a llegar un momento en el que estas prohibiciones que le afectan tan directamente pues sean insostenibles justo con esa pragmática sanción de Felipe II, y con esto se va a provocar una rebelión que es también un momento de ajuste de cuentas por parte de estos colectivos que, bueno, que habían ocupado o que habían sido relegados, ¿no? a las clases más bajas de la sociedad en este momento, y que en definitiva pues bueno, ocupaban, ¿no? un puesto muy inferior al que tenían durante la época nazarí. Esto va a provocar una rebelión, ya digo, con represalias, ¿no? con muchos ajustes de cuentas, que va a producir pues, bueno, una serie de asesinatos de los párrocos de la Alpujarra, y a partir de aquí se va a desencadenar una guerra civil. Una guerra civil en la cual, bueno, una parte de los moriscos se rebela, no todos los moriscos se rebelan, hay una serie de moriscos que no participan en esa rebelión, que se van a quedar en tierra de nadie. Y además van a pagar, o incluso van a ser, ¿no? Directamente van a estar del lado cristiano, puesto que muchos de ellos también son cristianos, ¿no? Se han convertido sinceramente al catolicismo, y va a iniciarse, ¿no? una guerra civil entre los moriscos rebeldes y los cristianos viejos de la zona,
que en principio estamos hablando sobre todo de población civil, armada, de una forma un tanto rudimentaria, puesto que sí hay cristianos viejos con formación militar, pero prácticamente solamente en las ciudades y grandes núcleos de población fortificados. El resto, que son sobre todo las zonas donde más abundan, ¿no? Donde más porcentaje hay de población morisca, pues van a estar en manos de estos rebeldes, ¿no? De estos rebeldes ya musulmanes. Comentaba, ¿no?, que era una guerra civil, puesto que buena parte de esos musulmanes, de esos moriscos, sí que van a estar también del lado cristiano, y se va a resolver, ¿no?, esta guerra con la llegada de tropas profesionales, ¿no?, con la llegada de los famosos tercios al mando de don Juan de Austria, que va a pacificar la región a sangre y fuego, ¿no? Y aquí ya no estamos en una situación de igualdad, ¿no?, entre tropas civiles por un lado y por otro, sino que tenemos un contingente militar muy profesional, del máximo nivel de la época, contra campesinos, ¿no?, que utilizan armas que están ya, ¿no?, con hierro, con óxido, en muy malas condiciones, sin ningún tipo de entrenamiento. Y aquí vamos a tener varios episodios, pues bueno, directamente de masacres, ¿no? El aplacar, ¿no?, esta sublevación va a convertir a muchos de estos moriscos en esclavos. El mercado de esclavos se va a inundar, puesto que, bueno, pues entra, ¿no?, dentro de las circunstancias de esclavitud el capturar a alguien en mitad de una guerra, pero además el resto de moriscos que viven, ¿no?, en este momento en el Reino de Granada van a ser expulsados del Reino de Granada y van a ser dispersados por toda Castilla. Se van a convertir, la idea detrás de esta primera expulsión de los moriscos es que, bueno, en Granada eran un problema porque estaban todos muy concentrados y eran una gran mayoría. Si los dispersamos por el resto de las ciudades de Castilla, pasarán siempre a ser muy pequeñas minorías y a estar siempre muy aislados, ¿no? Cuanto más aislados sean, más fácil será que se incorporen, que se conviertan en cristianos, ¿no?, en castellanos, y en vez de que sigan manteniendo sus viejas costumbres. Y esta es la política que van a aplicar, una política lógicamente muy cruel, porque van a morir, en esas deportaciones van a morir muchísimos por el camino, aparte de los que han muerto en la guerra y aparte de los que han sido esclavizados o de los que han huido al norte de África. Esto, pues bueno, los resultados económicos de esto para el Reino de Granada, lo que actualmente, ¿no?, son Málaga, Granada y Almería, pues catastrófico. En Almería, Almería va a pasar a quedar prácticamente despoblada, era una de las zonas donde más moriscos había, y pasa a quedar pues prácticamente nadie, ¿no? Una provincia casi vacía por completo, con solamente algunas ciudades, algunos enclaves donde permanecen los cristianos viejos y una serie de moriscos que, bueno, pues que de una forma u otra han conseguido evitar esa expulsión, pero estamos hablando de que la población del Reino de Granada baja un tercio, ¿no? Estamos hablando bueno, pues de vaciar prácticamente el Reino de Granada. Estos moriscos que se dispersan por todo el reino de Castilla y también por parte del reino de Aragón, no se van a terminar de integrar muchos de ellos, ahora más que nunca más señalados, ¿no?, por esas poblaciones a las que han llegado, y van a seguir siendo moriscos y van a seguir siendo señalados como moriscos, aunque ya muchos de ellos no sean ni musulmanes ni recuerden nada de la religión, y muchos de ellos ni siquiera recuerdan hablar la algarabía, ¿no?, el árabe o el dialecto de árabe que ellos hablaban. Y esto va a llegar, ¿no?, en 1609 con Felipe III, en ese momento por el que preguntaba, en el que, bueno, pues en un redoble, ¿no?, de intentar eliminar a estas minorías, directamente se decrete la expulsión de estos moriscos, ya de todas las ciudades de la península ibérica, de todas las ciudades de Castilla y de Aragón. Y otra vez, ¿no?, lo que vuelve a ser otra enorme pérdida de población, una pérdida también de población muy especializada, porque eran grandes artesanos, muchos de ellos, eran agricultores muy hábiles, ¿no?, en el manejo del regadío, de las cuestiones hidráulicas, de las acequias,
de los mecanismos, en definitiva, de irrigación. Y tanto esa primera expulsión del Reino de Granada con esa cruenta guerra, que va a tener un impacto muy, muy localizado, ¿no?, en esta región que hoy ocupamos, como esa segunda expulsión que ya afecta prácticamente a toda Castilla, porque hay moriscos, ¿no?, en prácticamente todas las ciudades de Castilla y todas las ciudades de Aragón. Al final la monarquía hispánica pierde, ¿no?, una riqueza demográfica, una riqueza cultural enorme, puesto que, como ha señalado algún historiador en un debate, al fin y al cabo los moriscos eran tan españoles como los demás, ¿no? Eran tan vasallos de su rey como los demás y pagaban tantos impuestos o más que cualquier otro vasallo castellano. Muy bien, Paco. Bueno, vamos a trabajar en clase las denuncias, de Bartolomé de las Casas. ¿Puedes explicarnos cómo era esa sociedad colonial y el funcionamiento de la mita y de la encomienda? Bueno, la sociedad colonial que se genera al descubrir, ¿no?, América, y sobre todo al ir colonizando América, es algo bastante peculiar y ciertamente novedoso, ¿no? Es una sociedad completamente nueva, como la que no ha existido hasta ese momento ninguna. Los españoles, ¿no?, los europeos que van llegando, se van asentando, se van a consolidar como una élite, debajo de la cual van a estar, pues bueno, todos los indios, ¿no?, toda la población autóctona americana, y debajo de la cual además también vamos a tener a los diferentes esclavos que irán llegando tanto del resto de América, como fundamentalmente también, un poquito más avanzado después, de África. Con lo cual empezamos a tener una sociedad mixta, una sociedad en la cual la mezcla va a ser algo bastante frecuente. Lo que empiezan siendo españoles rápidamente se convierten en criollos, puesto que el número de mujeres, ¿no?, europeas que llegan a América es muy, muy inferior al de hombres, ¿no? Entonces, esa reproducción social se hace a través de la mezcla, a través del mestizaje de unos con otros. Si bien es verdad que, bueno, que tal y como denuncia Bartolomé de las Casas, esto no va a ser, ¿no?, un sitio especialmente amable, sobre todo para los indios, para los indígenas, ¿no?, americanos, especialmente porque todos aquellos europeos, ¿no?, que van llegando a América lo hacen con una intención muy clara: ganar dinero, prosperar, mejorar su situación. Y van a tener muy pocos escrúpulos también, porque están en una zona, están en un espacio geográfico muy lejos de las autoridades reales, ¿no? El rey sigue en Madrid y eso está a medio mundo de distancia, y en aquella época es un medio mundo todavía más grande, ¿no? Está muy, muy lejos. Y esto va a generar que, bueno, que en diferentes fórmulas, ¿no?, como esa de la encomienda, que ya se empieza a señalar desde un principio, que pretenden ser, ¿no?, una recompensa, o aún algunos de estos exploradores o conquistadores o colonizadores, ¿no?, que van llegando a América, y por la cual se le encomienda, ¿no?, el cuidado y la cristianización, la evangelización de una serie de indios, ¿no?, americanos, a cambio de los cuales, a cambio de esa protección y de ese cuidado que se supone debe tener el encomendero, los indios le prestarán, ¿no?, una serie de contraprestaciones, sobre todo, fundamentalmente, en fuerza de trabajo. ¿Qué pasa? Pues que sin un sistema de control, sin una capacidad de controlar por parte de la corona, esto se convierte pues casi que en algo peor que el feudalismo, o un régimen casi de esclavitud, puesto que lo que van a dedicarse, ¿no?, estos comenderos es a explotar la fuerza de trabajo indígena de una forma, pues bueno, pues muy, muy marcada, ¿no?, muy llevándolo en muchos casos hasta el límite, ¿no?, y sobrepasándolo. Esto es lo que inspira, ¿no?, muchas de las denuncias de Bartolomé de las Casas. Y bueno, la mita, por la que también pregunta, es un sistema también muy parecido. Es un impuesto que ya existía en el mundo incaico, el mundo inca, y que, bueno, pues a la hora de establecer, ¿no?, allí un virreinato,
pues los españoles también recuperan, ¿no? Nunca es mal momento para poner nuevos impuestos y en ese caso la mitad es también, ¿no? Un impuesto que se hace sobre todo en fuerza de trabajo, ¿no? Una cantidad de horas, de días que tienen que trabajar los indios y en este caso en beneficio de la corona, beneficio del virrey, pues bueno, para establecer carreteras o para cualquier tipo de actividad que requiera, ¿no? El virreinato. Y estamos otra vez en las mismas y en muchos de estos casos van a ir directamente a trabajar en las minas de plata, en esas minas de Potosí, donde, bueno, es la gran fortuna, ¿no? del mundo en este momento, pero donde muchos de ellos van a morir en condiciones, pues bueno, deplorables, ¿no? No todo el mundo ve esto como naturalidad y desde luego no lo hace así Bartolomé de las Casas, que va a ser uno de los que empiecen, ¿no? Este tipo de denuncias para intentar desde un primer momento mejorar las condiciones de vida de los indios. Se van a intentar establecer una serie de instituciones para protegerlos, está el protector de indios y hay una serie de elementos, pero el problema es que con la autoridad tan lejos, al final estos elementos, pues bueno, casi siempre acaban pervertidos y acaban siendo, pues muchas veces casi lo contrario de lo que se había pensado, ¿no? Si el encomendero era el que debía velar porque los indios fuesen evangelizados y estuviesen bien, bueno, al final el encomendero se convierte en la persona que más explota a los indios bajo su cargo, ¿no? Este es un poco la semblanza, ¿no? De ese sistema que nos aparece allí, ¿no? En el ámbito económico, también con esas peculiaridades, ¿no? Del ámbito social que hemos dicho, con esas mezclas, hibridaciones, con esos nuevos criollos que empiezan a aparecer ya desde un primer momento y con toda esa, en definitiva, un mundo en el ámbito social en constante efervescencia, ¿no? Bueno, proseguimos con las preguntas de economía y ¿qué fue la revolución de los precios? Bueno, pues la revolución de los precios es un término que se va a acuñar eh, para referirse sobre todo a un proceso económico que sucedió en el siglo XVI muy relacionado con la explotación de las minas de plata de la que hablaba antes, ¿no? Eh, en América se empiezan a descubrir bastante pronto una serie de minas de plata de una calidad excepcional que no existe en ese momento en ninguna otra parte del planeta. Estamos hablando de una plata muy pura, muy fácil de excavar y que además tiene la ventaja, desde el punto de vista de esos colonizadores españoles, de que tiene la mano de obra gratis, entre comillas, ¿no? Gracias a estas instituciones de las que hemos hablado antes, a esta mita y encomienda que permite que, bueno, pues que se empiecen a excavar auténticas montañas enteras, ¿no? La producción de plata en ese momento despega a nivel mundial y se convierte en el principal elemento de cambio de todo el planeta. Mucha de esta plata acabará en China, acabará alimentando la economía china y el circuito chino de impuestos y de todos los elementos, ¿no? Fijaos hasta qué punto va a viajar, ¿no? Esa plata. Y el primer sitio, ¿no? Por donde empieza a entrar, esta va a ser uno de los primeros productos, ¿no? Que se importan de América. Lo primero que van a hacer el rey, ¿no? Y por supuesto todos los europeos que van allí es excavar, ¿no? O producir cuanta más plata mejor y traerla a Europa, donde empiezan a llegar, pues todos los años, ¿no? Esa famosa flota de India. Cargada hasta los topes de cantidades fabulosas de plata. Y cuando digo cantidades fabulosas, estoy refiriendo a toneladas de plata, ¿no? Estoy hablando de unas cantidades que, bueno, pues si os imagináis algunas de esas imágenes de un dragón durmiendo sobre una montaña de metales preciosos o al tío Gilito, pues básicamente es eso, ¿no? Es quizá todavía más exagerado, ¿no? Estamos hablando bueno, pues de miles de toneladas que van llegando. Y esto tiene un impacto también en la economía de la zona. Con esa abundancia de plata que llega fundamentalmente a Sevilla, a lo largo de todo el siglo XVI, siglo XVII, resulta que, claro, hay tanta plata que de repente
deja de tener tanto valor. ¿Qué pasa? Que el resto de cosas que hay que pagar, ¿no? Del resto de productos que necesitamos para cualquier persona, ¿no? Desde casa, comida, vestido, etcétera, empiezan a subir de precio. Y bueno, lo que en un primer momento era muy raro, porque nadie tenía plata, y entonces, pues bueno, se pagaba muy bajito. Cuando todo el mundo tiene mucha plata, esos productos suben enormemente de precio. Y aquí tenemos un problema, y sobre todo tenemos un problema aquella gente que no participa de ese mercado internacional, que no recibe directamente esa plata. Estamos hablando de las clases más populares. Es decir, el jornalero sigue cobrando en un porcentaje y en una moneda de cobre, y cobra muchas veces directamente en especie, ¿no? En la comida del día o en la casa, etcétera. Esa gente son los que van a sufrir estos efectos de la inflación, es decir, de la devaluación de la moneda. Básicamente lo que no entendamos es que con la moneda de plata que ellos tenían ahorrada y que antes podían comprar una casa, ahora pueden comprar como mucho una camisa, ¿no? Su dinero ahorrado vale cada vez menos, prácticamente nada. Y no solamente eso, sino que además cuando quieren ir a comprar algún otro elemento, se le exigen unas cantidades que no son capaces, ¿no? de aportar. Esto ya se descubrió, ¿no? En su momento, y ya era también una preocupación en la época el hecho de que los precios siguiesen subiendo. Y la explicación, ¿no? Está sobre todo a esta afluencia, ¿no? Enorme de metales preciosos que vamos a tener, sobre todo por Sevilla. Pues hablando de Sevilla, vamos a estudiar las reales ordenanzas de Alcalá de Henares y qué importancia tuvo la casa de contratación en el auge de la ciudad de Sevilla y qué importancia tienen sus legajos hoy en día para la construcción de la realidad de la época. Bueno, imaginaos lo que estaba hablando antes, ¿no? Un barco cargado hasta arriba de plata, con varias toneladas de plata, lo suficiente como para jubilarse y jubilar a tus nietos, ¿no? Es un barco con una riqueza absolutamente fabulosa, ¿no? ¿Quién no va a querer un pedazo, ¿no? de ese pastel? Aquí vamos a empezar con uno de los grandes problemas que va a tener la monarquía en ese momento, y es, pues bueno, organizar la seguridad de esos barcos que tienen que llegar todos los años, que llegan constantemente y que llegan con una riqueza exorbitante. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo van a hacer? Pues bueno, a través de esta institución van a intentar organizarlo todo, van a intentar contabilizar todo aquello que se sube en los barcos y sobre todo van a montar un sistema de convoyes. Es decir, en vez de que cada barco vaya cuando terminan de cargarlo y cuando le interese, todos los barcos van a ir juntos y escoltados por una serie de barcos además militares. Es decir, en vez de que cada barco vaya suelto, ¿no? Conforme a sus intereses, ¿no? A lo de los comerciantes, a los intereses de los comerciantes, no se puede cruzar el Atlántico si no es dentro de esa flota, que sale una vez al año y vuelve, ¿no? Todos los años hace el mismo recorrido de ida y vuelta y que permite agrupar a todos los barcos y así, en caso de ataque, bueno, poderse defender. Este sistema que se organiza ahí va a ser bastante efectivo, va a tener muy buenos resultados, y tened en cuenta que de 2 siglos que se mantiene este sistema, solamente se van a perder 2 flotas. Por supuesto que se pierde una flota, imaginaos, ¿no? Si las riquezas fabulosas que lleva un barco, si hasta hablamos de una flota entera, es que estamos hablando de la mayor cantidad de dinero que se ha movido en el mundo de un solo golpe hasta antes de ayer prácticamente, ¿no? Es decir, estamos hablando de una jugada que puede hacer temblar el tablero de todos los ejércitos en Europa, porque hay tanto dinero que automáticamente, si la monarquía pierde esa flota, cae en bancarrota. Es decir, estamos hablando de unas situaciones potencialmente catastróficas. Pero funciona. El sistema funciona razonablemente bien y van a evitar a las muchas flotas de piratas, ¿no? De ataques, sobre todo de ingleses y de holandeses,
que van a intentar siempre capturarla. Tened en cuenta que la flota, que esta carrera de Indias, pues bueno, lleva pues, en torno a una veintena de barcos, es decir, que estamos hablando de una auténtica flota, ¿no? No estamos hablando de 3 o 4 barcos, sino estamos hablando de un acontecimiento que todos los años se vive en Sevilla y en América, en los distintos puntos, tanto en el momento de llegar como en el momento de salir, ¿no? Y eso tiene además muchísimo trabajo. Tened en cuenta la cantidad de marineros, la cantidad de barcos, la cantidad de bastimentos. Pasan casi 4 meses en el mar cada vez, cada uno de esos viajes. Todo eso comen, claro, durante todo ese tiempo. Necesitan comida, necesitan hacer acopio de provisiones, necesitan reparar los barcos, necesitan, en definitiva, una ingente cantidad de bastimento y de organización. Y precisamente la Casa de la Contratación es ese organismo que va a intentar organizar todo eso, ¿no? Todo ese comercio va a intentar que la plata no se pierda, que no se le caiga a nadie en un bolsillo, que llegue, ¿no?, de un sitio a otro. Va a intentar también formar a los pilotos, va a enseñarles, ¿no?, el uso del astrolabio que antes mencionábamos, va a custodiar los planos de los descubrimientos que se están haciendo para establecer, ¿no?, todas estas rutas comerciales y, en definitiva, va a ser un elemento fundamental en la organización de todo esto. ¿Y qué nos queda ahora de todo eso? Bueno, pues nos queda yo me atrevería a decir que uno de los archivos de ámbito internacional más ricos del mundo, puesto que estamos hablando de todos los elementos que a día de hoy allí se custodian, ¿no?, toda esa documentación, tanto de esa flota como del resto de territorios de ultramar que tiene la monarquía hispánica. Y ya no solamente estamos hablando de toda América, es decir, casi un continente entero. La historia de un continente entero en un archivo, sino que estamos hablando también de Filipinas, estamos hablando también casi de las 4 esquinas del mundo, ¿no? Estamos hablando bueno, pues tenemos documentos de cómo se intercambian, de cómo se producen intercambios con Japón, con China, con la India, bueno, pues prácticamente con todo el mundo, gracias a ese fabuloso archivo que a día de hoy es realmente el tesoro, ¿no? Ya no hay esa plata, pero tenemos toda esa información para reconstruir, bueno, pues una cantidad de historias tremenda. Pues bueno, muchos alumnos, Paco, me preguntan la capacidad que existía en la época de cambiar de estamento, o de aumentar la riqueza, o de cambiar de clase social. Y me gustaría, si es posible, que me pusiese el ejemplo de Tomás Marín de Poveda. Sí, por supuesto, ¿no? La respuesta clásica, si se puede cambiar de estamento, siempre ha sido no. Esa ha sido la respuesta, ¿no?, tradicional. A quien nace noble, muere noble, y quien nace villano, muere villano, ¿no? Uno no puede subir y tampoco puede bajar. La circunstancia es que lo que vamos descubriendo, ¿no?, lo que vamos investigando los historiadores, es que, bueno, pues que cada vez estamos viendo que eso sí es posible, que hay vías para subir y también para bajar, tanto de un lado como del otro. En vías para subir, bueno, pues la más fácil, sobre todo, es el casamiento, ¿no? El casarse, el tener un matrimonio con alguien de un nivel superior. Es decir, casarse con un noble, bien casar a la hija, ¿no?, con un noble, o bien casar al hijo con una noble. Evidentemente no todos los nobles están dispuestos a casarse con gente, ¿no?, de un perfil inferior. Pero aquí hay una cosa, ¿no? Como se suele decir, por interés te quiero, Andrés, ¿no? Con una cantidad de dote suficiente sí que se podía casar, ¿no?, con un nivel superior, y por ahí vamos a tener, ¿no?, una vía para ascender socialmente. Es decir, yo no seré noble, pero si mi hija se ha casado con un noble, mi nieto sí será noble. Es decir, no soy yo quien sube, pero son mis descendientes, ¿vale? Esa es una de las vías por las cuales puedes conseguir, ¿no?, una mejor posición, sobre todo para tu descendencia. Pero, y aquí viene quizá la novedad, hay otras vías. La primera sería hacer una serie de servicios excepcionales a la corona. Es decir, hacer una heroicidad, convertirse en un héroe,
pongamos por ejemplo alguno de estos descubridores, ¿no?, de América o algo similar, con lo cual el rey, o ganar una gran batalla, con lo cual el rey te recompense otorgándote un título nobiliario, ¿no? Por ejemplo, pues a Pizarro lo nombraron Marqués de Pizarro, ¿no? Le nombran marqués por haber conquistado el Perú, ¿no? Entonces, bueno, pues esa podría ser una alternativa, pero lo que estamos descubriendo es que esos servicios no siempre tenían que ser grandes heroicidades. Había, bueno, se podía trabajar, ¿no?, en el servicio al monarca a través del consejo, ¿no?, a través de los grandes especialistas, y aquí volvemos con estos consejeros a los que citaba antes, esos grandes especialistas que están cerca del monarca, que lo aconsejan y que, bueno, pues que al final muchos de ellos son recompensados por el propio rey, y lo más interesante de todo, que es, bueno, pues subir a través del dinero. Es decir, gracias a tener mucho dinero y acabar, entre otras cosas, comprando puestos. Y esto es algo que bueno, no teníamos del todo constancia que existía hasta hace unas pocas décadas, en lo cual, pues bueno, hemos ido descubriendo, ¿no?, que existía una vía por la cual se podían comprar una serie de cargos. Y se podía comprar uno, el ser marqués. Evidentemente costaba una fortuna. Estamos hablando de cantidades, bueno, muy, muy elevadas. Pero también se podía comprar un virreinato, ¿no?, ser el puesto de virrey incluso. Y el caso de Bartolomé Marín de Poveda no es un caso muy parecido. Es alguien bueno, un almeriense que se va, ¿no?, a América, pues, bueno, siguiendo a un obispo, y allí prospera y acaba siendo obispo, y de obispo acaba llegando incluso a títulos más altos, ¿no? Y hace una auténtica fortuna, compra directamente puestos y va colocando allí a todos sus sobrinos, tanto allí como aquí, ¿no? Y aunque él no deja descendencia, a sus sobrinos sí que los coloca en un nivel muy, muy superior. Casos como este, bueno, pues cada vez estamos estudiando más, estamos viendo más, ¿no?, como esas fortunas que se consiguen hacer en algunos casos en América, bueno, estas minas, descubrimientos, el participar, ¿no?, en ese comercio del que hablábamos antes, permite ese sueño que es subir de clase social, ¿no? Hay pocos casos, en definitiva sigue siendo algo relativamente infrecuente, pero desde luego ni mucho menos imposible, ¿no? Lo que pasa es que todo el mundo cuando sube lo oculta después. Nadie quiere reconocer en esta época, estamos hablando, que tiene orígenes humildes. Y todo el mundo, una vez que sube, hace una cosa muy divertida, que es reinventar toda su genealogía. Y se inventan abuelos, y se inventan tatarabuelos, y se inventan, pues bueno, todo lo que haga falta inventarse, ¿no? Es algo, pues bueno, bastante novedoso, ¿no?, que estamos viendo cómo estaba funcionando. Bueno, ya que hablamos de almerienses, hace poco se ha realizado una investigación de que un almeriense descubrió el estrecho de Bering en 1588. ¿Podría hablarnos de ello, Paco? Bueno, esta investigación está todavía en curso, no está del todo publicada, pero bueno, tiene unos resultados que parecen, ¿no?, prometedores. Y bueno, el estrecho de Bering es este punto, ¿no?, en el cual bueno, se separan, o es este punto que separa Asia de Norteamérica, ¿no? Esa zona de lo que actualmente es Rusia, de Alaska, ¿no? Y esto es una historia especialmente interesante. No me voy a referir, ¿no?, a este descubrimiento en particular, puesto que está todavía, ¿no?, en curso. La historia, ¿no?, lejos de estar cerrada, ¿no?, lejos de ser un libro que se cerró, sigue en constante revisión y seguimos añadiendo, viendo, corrigiendo y cambiando cosas, ¿no? Y precisamente ya desde uno de los primeros momentos en los que se empieza a colonizar América y se empieza a hacer un mapa, ¿no?, de América, empiezan a plantear cómo pasar del Océano Atlántico al Océano Pacífico. Ya sabéis bueno, pues que Colón, su idea era llegar a China, era llegar a la India, ¿no?, era llegar al otro lado. Eso era lo que querían, ¿no?, lo que necesitaban y lo que aspiraban. Tuvo un error de cálculo,
y le salvó la vida el que hubiese un continente en medio de su enorme error de cálculo. 8.000 kilómetros arriba, 8.000 kilómetros abajo, ¡pum! Menos mal que había un continente, ¿no? Problema, que ese continente impide al final hacer el recorrido que ellos querían hacer, llegar a China. Entonces ya desde un primer momento van a buscar cómo pasar del Atlántico al Pacífico, porque, bueno, lógicamente el canal de Panamá no existe todavía y desde la zona de México van a empezar a salir expediciones a explorar lo que en un primer momento se va a conocer como la Mar del Sur, los mares del sur, que habréis escuchado, ¿no?, en algunas películas o en algunos elementos, que no es otra cosa que el Pacífico. Porque básicamente giraron un poco el mapa, se equivocaron un pelín y el Pacífico les quedaba al sur, ¿no? Y van a explorar todas las costas del Pacífico y muchas de ellas van a ir hacia el norte, hacia California, y van a seguir subiendo. Aquí, bueno, pues muy interesante, por ejemplo, California, se pensaban que era una isla. California es una península, ¿no? Pero no le terminaron de ver y, bueno, lo completaban como isla. El objetivo de todas estas exploraciones, aparte de, bueno, seguir conociendo todos esos nuevos territorios americanos, era sobre todo buscar un paso que conectase estos dos océanos. Y en un primer momento ese paso se empieza a buscar hacia el norte. De hecho, hay muchos mapas, ¿no?, de la época en los cuales dibujan un estrecho que no existe porque quieren que exista, ¿no? Los mapas de la época son divertidísimos de ver, porque no solamente tienen esa isla dibujada, que ya sabemos, ¿no?, que no es una isla, y lógicamente están llenos de monstruos marinos y de elementos terribles que hay en esos confines del mundo, sino que además dibujan ese estrecho para que la gente vaya a buscarlo, para que intenten pasar por ahí, porque necesitan un paso que conecte esos dos mundos. Esta investigación que lo que plantea es que, bueno, que uno de esos exploradores que estaban yendo, ¿no?, hacia el norte a buscar el paso entre los dos océanos, descubrió o vio o llegó, ¿no?, al estrecho de Bering, que es ese primer punto. En cualquier caso, no llegó al paso del noroeste, que no se va a descubrir hasta el siglo XIX, hasta antes de ayer, ¿no? Es la última vía por la cual se puede cruzar en barco al norte, ¿no?, de América, entre el Atlántico y el Pacífico. De hecho, bueno, ese paso generalmente y sobre todo durante los siglos XVI y XVII estuvo cerrado por el hielo. Es decir, un paso entre las islas, ¿no?, que hay al norte de Canadá, y por allí pues directamente no se podía transitar, ¿vale? La forma de encontrar la circunnavegación, el pasar de un océano al otro, tendremos que esperar a Magallanes y Elcano con el famoso estrecho de Magallanes y pasar por abajo, que va a ser la única vía, ¿no?, que resulte practicable. Entonces, es muy interesante, ¿no?, cómo estas primeras expediciones que van sobre todo hacia el norte, que buscan esa idea, ese estrecho de Anian, que no existe, ¿no?, que no existe porque no se ha descubierto todavía. Le han puesto nombre a un paso que todavía no han descubierto porque quieren que esté, ¿no? Han puesto y lo dibujan en los mapas, aunque no tengan certeza y nadie haya pasado por allí, ¿no? Entonces, en esas primeras expediciones que buscan el paso del noroeste, estaría, ¿no?, este almeriense que descubre el estrecho de Bering, ¿no?, y pone un poco en valor la labor de cartografía y de descubrimientos que van a hacer estos primeros españoles que llegan en el siglo XVI y XVII a América todavía. Y ya para concluir, Paco, me ha gustado mucho todas las preguntas, todas las respuestas. Bueno, las preguntas no, pero por último, me gustaría que le recomendase a los alumnos 3 libros para sumergirlos en esta época. Bueno, pues a ver, a mí no me gustan recomendar libros tostones, así que la verdad que por lo menos que cuando recomiendo un libro que la gente luego me agradezca y no me apuñale por no me lo tire a la cabeza, ¿no? Entonces quizás el primero de los libros que recomendaría, que tiene mucho que ver con este último tema, ¿no?, con esta última cuestión de los mapas, se llama El Atlas Fantasma, de Edward Brooke, y es una recopilatorio de los fallos en los mapas, de los mapas de la época, de los siglos XVI, XVII e incluso XVIII, tenían fallos.
se inventaban islas, dibujaban mal, cometían errores a propósito para engañar a algún enemigo. Y bueno, algunos de esos problemas, de esos mapas erróneos, lo hemos tenido hasta hace antes de ayer, ¿no? Uno de los ejemplos que cita el libro, que se hace muy ameno, porque son ejemplitos de un par de páginas y bastante curiosos, es de una expedición que en 2015 tiene que mandar el gobierno mexicano para buscar una isla que se supone que está en los mapas y que lleva los mapas desde los siglos XVI hasta el siglo XIX y que no existe. Y que no existe y no ha existido nunca, ¿no? Y son elementos, sorprendentes de cómo hasta casi antes de ayer, los mapas no son todos los fiables que deberíamos. El siguiente, ese que ya os digo, un libro muy, aparte de pequeñas historietas, ¿no? De pequeñas historias de un par de páginas sobre cada uno de los mapas, os digo, interesantísimo. El siguiente sería una novelita, que es una novela, pero que es una saga completa y que como enganche la primera, pues os garantizo, ¿no? Que os vaya a leer los 7 u 8 siguientes, que es Cienfuegos de Alberto Vázquez Figueroa, en la cual narra las peripecias de un canario que acaba de polizón en el barco de Colón. Y pues cuentan un poco una vida pues muy peculiar, llena de aventuras en esos primeros compases del descubrimiento de América. Y además, es muy, muy ameno, es una novela de aventuras, ¿no? Absolutamente recomendable y divertida. Y el último, que es quizá el menos, el más teórico, el más difícil, ¿no? Sigue siendo también una novela, casi una novela, y se llama El regreso de Martín Guerre, tiene una película, ¿no? Y el argumento es muy sencillo y es un campesino que va a la guerra en el siglo, creo que si no recuerdo mal, que el siglo XVII, regresa a los X años y en un momento dado los vecinos descubren que el Martín Guerre que ha regresado de la guerra y que vive con su mujer y que ha vuelto con su mujer y que vive toda su vida con ella, no es Martín Guerre sino otro señor cualquiera. Y a ver cómo demonios prueban que esa persona es otra. Si no existen fotografías ni existe nada. No hay una forma de descubrir que Martín Guerre no es Martín Guerre. Porque su mujer lo ha reconocido como tal. Entonces, ¿qué ha pasado aquí, no? Es una historiadora que pregunta, ¿no? Que se pregunta ¿quién demonios? Este señor que dice ser Martín Guerre y que no es Martín Guerre. ¿Y por qué su mujer lo acepta como tal? ¿Por qué la mujer se cree, ¿no? O acepta, ¿no? Que es Martín Guerre o no se da cuenta. ¿Y por qué buena parte de los vecinos tampoco se dan cuenta que es otra persona, ¿no? Y hay películas para aquellos que les guste, que les haya interesado el tema. Y es maravilloso, ¿no? En el sentido de cómo explora la vida, ¿no? En ese momento, en un pequeño pueblo creo que es de Norteamérica, y en el que pues pasa ese acontecimiento tan a priori sorprendente. Pues muchísimas gracias, Paco. Espero que los alumnos vean y agradezcan tu participación aquí. Ha sido un verdadero placer tenerte. Gracias a ti, Santos, por abrir, ¿no? esta oportunidad y por llevar este proyecto tan chulo que nos permita cambiar, ¿no? Vernos en diferentes ámbitos. Pues muchísimas gracias, Paco.